Bones, collaces y collacios. Aquí entama el programa radio de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Os falamos todos los meses na nuestra lingua y de la nuestra lingua asturiana. Hoy vamos a portavos a lo largo de los alrededor 60 minutos que dura este espacio radiofónico. Una montonera cuestiones para que disfrutéis sintiendo entrevistas, secciones, etc. Acordaivos que facemos radio y televisión 100% en asturiano. Todo ello disponible en nuestra página web, que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com. Además de tener perfil en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! La lingua asturiana corre peligro y tú puedes ayudarnos a salvarla. Colabora haciéndote socio de 20 euros al año. Toma la iniciativa. Faite socio. Faite socia. Iniciativa Polo Asturiano. Iniciativa Polo Asturiano. Entamamos el programa de este mes de xineru y acompáñanos en los estudios de Iniciativa Polo Asturiano el nuestro presidente Ignacio Galán. Ignacio, muy bones. Hola, muy bones. Y también tenemos, güey, una casigalina, una sorpresa para vos, porque están los nuestros estudios aquí en Asturias, Carlos del Sol, que lleve un colectivo por la defensa y promovimiento del extremeño. Carlos, muy bones. Así que buenas tardes, feliz año a todos. Somos del miembro del colectivo OSCE, que es órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura, que encetamos en el año 2011. Así que estáis sintiendo a Carlos y Ignacio cuando falamos, porque siempre falamos en nuestro programa de Asturias, de cuestiones del asturiano. Somos el programa más antiguo que seguimos ainda en antena, y si sentimos a Carlos, sonanos muy familiar lo que está falando, ¿no? Claro, y que siempre, bueno, pues en Iniciativa fiximos un esfuerzo importante por al tener esos llazos de compañerismo y de trabajo conjunto con otros territorios del dominio lingüístico asturianés, y en este sentido, claro, con Extremadura no podemos quedar atrás en esa colaboración, y creo que, bueno, sería interesante afondar en ello y bueno, por eso prestosísimo tenerlos aquí, güey, y tener aquí a Carlos y que nos cuenten todo lo que están haciendo en Extremadura, que en Asturias pues mirámoslo con mucho interés y bueno, y préstanos ver que se faen cosas por el extremeño, ¿no? Sí, Carlos, cuéntanos un poquitín a ver lo que estáis haciendo. Decíamos eso, que es OSCEC, que es un colectivo por la defensa y el promovimiento del extremeño. Tienen Twitter, tienen un Twitter que es bastante activo. Cuéntanos un poquillín lo que estáis haciendo por el extremeño, lo que falaremos con Ignacio, que muchas veces en Asturias falamos eso del asturiano, asturionés, pero el extremeño en realidad, ¿de qué estamos hablando? Así que, en primer lugar, quería que algo agradecido a Bondu de darnos esta oportunidad de, bueno, pues poder explicarnos aquí un poquito por los medios de difusión fuera de Extremadura, porque lo que es en Extremadura, curiosamente, y tengo que decirlo casi que lo primero, es que no tenemos dentro de Extremadura reconocencia a nivel oficial de ninguna, ni parece que vaya a venir pronto, aunque estamos labutando en ello. Nosotros tenemos conciencia de ser una lengua hermana del asturiano. Gustamos más de decir, quizá, y espero no ofender a nadie, astur-leonés, porque hay también lenguas de la parte de León que son de la nuestra familia, sí. Y también, bueno, por no hablar ya del mirandés, de la lengua del antiguo Reino de León. Y como lengua hermana, pues siempre hemos tenido contacto y siempre hemos aguacado bastante de estar renti de vosotros. La cuestión es que ahora mismo, y ugaño, el extremeño es una lengua que, no, como digo, no tiene reconocencia, es una lengua que tiene que soportar un fuerte estado de diglosia en Extremadura.
Tenemos palrantis activos que quizás pues no lleguen a un 1 o un 2% de la población, si palramos de lo que son hablaoris cocientes de palral. Luego también pues contamos, y ahí en lo que estamos a desenrolarnos, con el número grande que hay, bastante grande de palraris pasivos, de que tienen competencia para poder entender el extremeño, porque lo han oído a los mayores, y en definitiva nosotros estamos ugaños a aprender y a desparramar el extremeño como si fuera para mucha de la gente de Extremadura una lengua que tienen que aprender como quien aprende el inglés o el portugués, por desgracia, por la fuerte impresión que tuvo siempre del castellano y hacia menti pues lo que es el siglo XX hasta ahora. Ya, sí, esos yazos siempre digo, yendo a Gabriel y Galán, que a lo mejor pues en Asturias ya lo que más facilidad tuvimos en un principio para conocer del extremeño, ya ahí sentíamos, ¿no?, como había mucho en común con el extremeño y como ese dominio lingüístico común que tenemos asturionés. Bueno, pues amuesa nuestra historia conxunta, lingüística, histórica en general, ¿no?, que nos fae, bueno, pues tener mucho que compartir. Claro, y aparte porque, tanto digo a Ignacio como a Carlos, una de las cuestiones que en Asturias en general y en el dominio lingüístico y esa poca conciencia de pertenecer a un mismo tuero lingüístico, pertenecer a una lengua común que se extendió, prestónos mucho, Carlos, que te has con nuestros estudios por eso, porque hay gente que puede pensar y decir, porque estamos sintiéndote y esa lengua que fales, este extremeño que fales, y una lengua que nos suena hermana, ¿no? Suénanos, pues... sí, muy asemejado a lo que... Sí, lo que puede ser un poco el oriente de Asturias y todo eso, pero quiero decirte, en ese aspecto, como hay muy poca conciencia de lo que es el propio tuero común, ¿no? Cómo se extendió, y mucha gente, Ignacio, puede sorprender inclusive que Carlos venga de Extremadura, ¿no? Como llamen ellos Extremadura, ¿no? De seguro que entren, no, ¿verdad? Porque no sé. Entre los problemas que tienen... hubiera llegado hasta dentro de 3 o 4 días. Entre los problemas que tienen ellos con el tren y nos, es lo que está... Otra cosa que tenemos en común... El primer día del año. Y esa, ¿no? Ya vimos estos días los problemas que compartimos también al final son territorios que también, al estar fuera de la centralidad, claro, del poder, pues también siempre es pues muy apartados y escaecidos en muchos casos, ¿no?, de nuestra realidad. Entonces, bueno, lo cierto es que el labor que están haciendo yo parece que es muy interesante, sobre todo arrancando desde lo cultural, ¿no?, desde lo que más llega a la gente, lo más cercano, lo tradicional, que es un poco la forma de ir dando ya a la población pues la conciencia de lo que tienen, que se estuvo tapecido a lo largo de los siglos inclusive, y que vaya saliendo a la luz pues ese patrimonio lingüístico que tienen, que usen seguramente en muchos casos y que después no son a reconocer como lo que es, ¿no? Si al final son cuestiones que a vosotros también os quedarán muy próximas, muy cercanas, porque se han condurado estas lenguas del troncón, como decimos nosotros, el troncón asturianés. Se han condurado porque son lenguas desapartadas del castellano, que fue durante muchos siglos, desde la Unión de los Reinos de Castilla y León, se hizo como la lengua de cultura, la lengua de prestigio, la lengua de los reyes y de la gente poderosa, y el leonés oriental antiguo, que con un sustrato mozárabe, que nosotros también nos gusta mucho de apetellar en ese sustrato mozárabe, porque nos consideramos un romance occidental, lo mismo que el asturiano, el leonés, el portugués o el gallego, pero meridional. Tenemos muchos rasgos del romance que se perdió con la llamada reconquista de los reinos cristianos del norte. Entonces esa mezcla, para nosotros tan rica, nació el extremeño como una lengua hermana del asturiano, leonés, mirandés, pero más emparentada, como habéis dicho bien antes, con el cántabro, con lo que sería el asturiano oriental o leonés oriental, que está bien estudiado, bien reconocido. Sí. Y el problema de que Ugaño, en los días de hoy, estas lenguas estén en muy grave riesgo de desaparecencia, pues evidentemente tenemos la acción de la escuela, la uniformización de la lengua del castellano como la lengua de prestigio y de cultura, y lo de la escuela quizá a vosotros os suene próximo también el tema de que incluso hasta los años 70 del siglo XX había castigo físico a los niños que en la escuela palraban lo que decía el maestro que era mal castellano, cuando lo que estaban hablando era un extremeño muy bueno.
Claro, sí, ¿cómo nos suenan estas cosas que nos cuenta Carlos? Diglosia, represión lingüística, el que en las escuelas no se cuéntanos anguaño, el cómo también no hay reconocencia, todas esas cosas suenan en Asturias. Digamos que dentro de lo que es la península ibérica hay como escalones, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Hay les lingües que conoce todo el mundo, que tan reconocíes y que inclusive a día de hoy hay determinadas formaciones políticas que quieren tirar para atrás, ¿no? Que no ellos presta ellos lo que decía Carlos, esa uniformidad, ¿no? Que hay algo negativo, ¿no? Porque todos los lugares son multiculturales, ¿no? Es así, ¿vale? Y nosotros lo que también tenemos así sentido en Extremadura es mucho miedo que hay por parte de las administraciones autonómicas a la reconocida al extremeño, porque ellos cabildan que de ahí va como a resultar una especie de nacionalismo que nunca hubo en Extremadura, y entonces eso le tienen mucho miedo por allí. Sí. Y eso les hace recular, tirar para atrás cualquier auto que vaya envereado a la reconocencia del extremeño. Tienen mucho miedo a eso. Sí, aquí suénanos también eso. Sí, pues, por ejemplo, no tienen miedo a deixarvos sin tren, ¿no? Como decíamos antes, estos días vimos una montonera de banderas extremeñas que yo nunca vi tantas banderas extremeñas juntas, y precisamente no era por el idioma, y era para reivindicar el tren, y eso sí que genera de verdad desagravios. Y sin embargo la utilización normal de las lingües de España con normalidad en los ámbitos propios de cada lugar, bueno, pues ahí tenemos Galicia, ¿no? Por ejemplo, porque claro, ahora siempre interesa poner pues determinados ejemplos, claro, y no quieren poner otros, que hay muchos, ¿no? En el Estado, en los que vemos que pues no hay ningún problema, y que las lingües en sí no generan ningún sentimiento especial de político, ¿no? A la gente que defiende el asturiano, ¿no? Que defiende el extremeño, pues hay gente de izquierdas, de derechas, hay gente que se siente muy español, poco español, medio asturiano, poco asturiano, y de todo tipo. Sí. Y en ese sentido, mientras no se entienda así que las lingües no lleven aparellada ninguna ideología, sino que son elementos culturales de gran importancia, pues no podremos avanzar. Y yo creo que hay falta mucho todavía para que se reconozca definitivamente. Y después, bueno, lo que decía también Samu, ¿no? La Constitución española al final también, de alguna manera, dejó abierta la puerta a la oficialidad de todas las lingües, pero esa no fue una realidad para todos ellos, y entonces tenemos unos escalones de idiomas con diferentes estatus y reconocencias, y unos falantes con diferentes derechos lingüísticos, ¿no? Los que tienen el castellano como lengua única pues tienen unos derechos determinados, un poquitín por debajo los que están en lingües cooficiales, y después los que estamos más por debajo, que tenemos a un nivel de protección, y más después, pues por ejemplo el caso del extremeño, que ni siquiera tiene ninguna reconocencia en el Estatuto de Autonomía en este momento, y eso pues supone que no tenga ningún tipo de presencia en la escuela, más allá que supongo de las iniciativas voluntaristas de profesorado, como aquí pasaba antes de la asistencia de la asignatura, y eso lo que falla es que vayamos perdiendo un patrimonio lingüístico. Pero que es curioso, porque pensamos que es algo que tenemos nosotros que vaquear, que ronchar por ello, sí, puesto que el mismo Estado español en 2001 firmó la CELROM, ¿no? La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, que le obliga hasta cierto punto a que las administraciones que sean responsables en los territorios en que haya esas lenguas minoritarias o regionales, tomar medidas para condurarlas, para conservarlas y para que se puedan enseñar en las escuelas. Y hasta ahora, con lenguas como el asturiano, el leonés, el extremeño, no hay hecho pues nada, pero nadita de eso, no han hecho nada. Aparte, comentabas, Carlos, que una palabra que es interesante, que es lo del mieu, ¿no? Decías, ¿no? En lo que son los responsables políticos extremeños tiene mucho mieu. Aquí en Asturias eso, tienen refugio mucho, tiene mucho mieu también. No sé qué mieu a esa multiculturalidad, cuanto más una comunidad, o en este caso un Estado, tenga más riqueza cultural, y es más bono para todo, ¿no? Sí, y el poder condurar un patrimonio lingüístico, cultural, que si no es así, pues va a ir a la perda, pero de manera definitiva. Claro, como estamos hablando en Asturias, la pérdida de falantes patrimoniales. Falaba Carlos agora precisamente de la Carta Europea de las Lingües Minorizadas o Regionales, y bueno, me viene mal a la mente la visita que fixo este mes pasado pues el comité que está estudiando precisamente el cumplimiento por parte de los estados de esta carta, ¿no? Y además, bueno, Asturias fue un poco en este caso hubo el espacio escogido para toda la zona noreste peninsular, y tuvisteis aquí precisamente representantes de la vuestra organización. Sí, dos collazos, Juanín y Dani Gordo, presidente del órgano. Y bueno, pues vemos que continuamente este comité
lo que falla es llamar la atención a los estados y a las comunidades autónomas de que están incumpliendo un documento internacional, un tratado que tiene una validez jurídica y que debería, ya que España se comprometió a hacer eso de manera voluntaria, porque eso es una cosa que firmes y ratifiques de manera voluntaria, habrían de cumplirlo de manera, tal cual se expresa en ese documento y tal cual vienen haciéndose en esos informes que cada determinados años faen para decirnos, mira, pues esto no se está cumpliendo, esto no se está cumpliendo, esto no se está cumpliendo, y continuamente pues vemos que, en este caso además tanto las comunidades autónomas tienen responsabilidad, porque dentro del marco jurídico que tienen mucho margen para trabajar, claro. Sin ser lenguas oficiales, tienen mucho margen, porque la Constitución, pues ahí tienes el artículo 3.3 que también para las lenguas que no son oficiales pues permite trabajar y hacer cosas. Y de hecho, atento a eso, y nada más un dato muy curioso me parece, es que en el encuentro que hubo en Oviedo en diciembre, que está ahí en Randu, fue convidada la Junta de Extremadura y no mandó a nadie. Y fue convidada, o sea, que dijeran su postura, atento el tema de la situación del extremeño, no mandaron a nadie, vinimos nada más nosotros, de los Claro. Sí, hay una dexadez, miedo, dexadez, que sí, tienen miedo que ellos salgan de todos los llados, ¿no? Porque están ahí, yo creo que un poco a nivel estatal y a nivel ya de los gobiernos autonómicos un poco obsesionados con este tema de, digamos, el tema catalán, lo que falle una obsesión, y entonces tienen obsesión con cualesquier amuesa de cultura, de patrimonio propio, ya lo tomen como un ataque a esa esencia española, ¿no? Y Carlos, decís una cosa, Ignacio, que también nos pasa aquí, que y esto de que los responsables políticos extremeños tenían mucho miedo y estas cuestiones, y que a eso del nacionalismo y todo eso, pues lo digo, esa obsesión que tienen con el tema catalán, y es gracioso o es curioso porque ni en Extremadura ni en Asturias hay una representación política que pueda llevar a eso. No, precisamente, ¿no? Claro. Entonces, todo lo contrario. En nuestro caso de Extremadura, además tenemos la cuestión de la universidad. Para nosotros es un componente farizoso, revesino, difícil, porque no tenemos a nadie en la universidad que pueda sostribar al extremeño, cosa que aquí en Asturias creo que sí que tenéis a gente en la universidad, y eso ha sido para vosotros, ha sido un buen sostribo. Claro. En nuestro caso, la postura que tiene la Universidad de Extremadura es aciamente contraria al extremeño. La postura oficial de la Universidad de Extremadura, de los responsables de las áreas de dialectología o comparanti, es que el extremeño no existe, está muerto, que en caso ninguno es una lengua, sino que en todo caso se parlaría un dialecto, y lo peor del caso, que los extremeños habemos de elegido para el real castellano. Lo cual, eso es ya para, como se suele decir, de juzgado de guardia. O sea, ¿cómo puede una persona que ha sido un colectivo, un pueblo que ha sido aculturado, haberlo elegido libremente? Y no cabe en cabeza ninguna. Que falaben libremente la... Pues esa es la postura de la Universidad de Extremadura. Así que, mientras no tengamos un caballo de Troya en la universidad, no tenemos poquito que hacer. Eso es una cuestión que, evidentemente a base de ese trabajo que vais haciendo irá cambiando de seguro, ¿no? No es la misma la postura que tenía la Universidad de Oviedo 20 años, que ahora que tenemos un rector que fala en asturiano en los actos, una universidad que tiene el nombre en bilingüe, y esas cosas van avanzando, evidentemente. Tiene tiempo y de mucho trabajo. Claro, se viene trabajando, y la gente, cuando se tienen unos argumentos claros y lo que se está enseñando hay una cuestión que una evidencia científica, ¿no? La existencia de un idioma, pues la necesidad de conservarlo y de protegerlo, pues eso acaba calando en la sociedad. Lo que pasa es que evidentemente hay un trabajo que... Una notina, si me permitís, claro. En Extremadura, aparte del extremeño, hay también, como sabéis, 2 lenguas más, el portugués rayano, que se parla en las comarcas próximas a Portugal, al Alentejo portugués, y también en la fala. La fala salima es quizá la lengua extremeña que tiene una reconocencia más alta, por la cuestión de que los gallegos repararon en ella. Se estudió en la Universidad de Santiago de Compostela, y se le consideró, digamos, como el gallego de Extremadura. Y fue entonces que la Junta de Extremadura racionó y lo reconoció como textualmente bien de interés cultural, que es una figura que en la práctica no tiene protección ninguna, pero es como una especie de reconocencia. Pero el extremeño, pues ninguna, y como os digo, ignorancia absoluta.
por parte de la administración. Hay pueblos que estoy pintando así una visual un poco oscura. Hay pueblos donde sí que tienen el extremeño fuerza, palro a nivel local, como puede ser pueblos como Piornal, La Serrailla, Garrovillas, donde hay asociaciones, donde hay corrobras que sí que están vaqueando por mantener su lengua, pero desde una visual local, ¿no? Decir el garrovillano, el serrillano, que para nosotros digamos que es el mal menor, pues puesto que la lengua secundaria, claro. Pero tenemos que dar el paso siguiente, que es considerar como lo que son variantes de una lengua extremeña, y ahora mismo el principal trabajo nuestra principal función es que la gente de Extremadura tome conciencia de que lo que parlan es algo que no es castellano, o lo que recuerdan haber parrado, o lo que recuerdan haber oído a los abuelos, en el peor de los casos, es una lengua que es el extremeño, que es un medio de comunicación como otro cualquiera que puedan aprender, y que tanto como otro, y que no es parlar mal castellano, es parlar buen extremeño. Y ese es nuestro primer paso. A partir de ahí, para arriba. Este año celebrasteis el Día de las Lenguas de Extremadura y parece una iniciativa prestosa, ¿no? Yo creo que eso... En San Mateo, 18 de agosto. Cuéntanos un poquitín cómo oye esa iniciativa. Bueno, pues es una iniciativa que además va a continuar el año que viene, y si va todo bien va a celebrarse en La Serrailla, que es otro de los pueblos, está Palmello, la provincia de Cáceres. Todavía la gente con dura, y no nada más la gente mayor, sino incluso la gente joven, el extremeño, ellos lo mientan con el su nombre local de serrallano. Todavía en ese pueblo se pueden ver letreros en extremeño, de negocio y de algunos sitios a nivel del concejo. Y la experiencia de este año, a la que yo personalmente no pude asistir por motivos familiares, pero sí tengo buena constancia por los collazos, pues rejundió bastante bien, la gente quedó contenta abondo, y vamos, para repetirlo. Fue un encuentro que mereció la pena de aquellar y de volver a repetir. Sí, son cosas guapas que nos prestan por la vida, y que bueno, al final, cuando las administraciones no faen el labor que deberían hacer, son ya, que vamos a contarnos, que hay iniciativa por asturiano, ¿no? Colectivos que luchamos en este caso, por la reconocencia de la oficialidad de nuestro idioma, y préstanos eso, el ver eso, y sobre todo en este programa radio lo que tentamos eso, ya falemos con xente de Cantabria, xente de Guión, tentamos también hacer una visión más amplia, más fondera de lo que es el dominio lingüístico, en este caso. Por eso préstanos lo de Extremadura, el falar un poco de eso. Sí, tiene que ser así. Perdona que te interrumpa, porque si ya que somos lengua aminorada, disminuida, como decimos nosotros, una de las formas que tenemos de rejundir, de agilar palantri, como decimos en Extremadura, es juntarnos, apellarnos, y ayudarnos entre nosotros. Sí. Ignacio, no sé si tienes alguna entruga, porque vamos a poner un tema de música, porque igual que aquí en Asturias la música jugó un papel cimero, tenemos fecho entrevistas con grupos como pudo ser Disebra, que celebró el 30 aniversario, que hicieron un labor pero importante en la normalización de nuestro idioma. Vamos a sentir uno de los pocos grupos que fala y que escribe música en extremeño. Antes de despedirte, Ignacio, no sé si quieres hacer alguna entruga a Carlos o comentarnos de este mes. Nada, desearos muchísima suerte, y pensar que aquí tenéis a una entidad como Iniciativa por el Asturiano que está deseando colaborar con vosotros, y que tenemos que seguir también haciendo por dar esa conciencia lingüística común a todo el dominio asturionés, y que también creo que da fuerza, ¿no? a todos los yuches que hay por la reconocencia de cada uno de los lugares, ¿no? Muy agradecido a Bogu, Ignacio, y continuaremos en contacto, porque tiene que ser así. Somos lenguas hermanas y que tenemos la misma la misma lucha para adelante. Vamos a sentir el miembro del grupo, la corroba esta para Juan Cono, que es uno de los primeros que también en esto estamos ahora comenzando en Extremadura a que haya formaciones, corrobras que decimos allí, musicales, que comienzan a recaudar las letras en extremeño, y más ahí a cantear al extremeño letras que ya estaban recadadas en castellano, y entre ellos está estos Juan Cono, que son de Cáceres, y el
tema que creo que es el que vamos a escuchar, el Pollo, es una canción tradicional de Montermoso, una de esas localidades del Norte y Cáceres, donde mejor se condula el extremeño. Pues vamos a sentirlo y después sigo yo con Carlos. Gracias, Ignacio, otro mes más. Gracias a vosotros. Entamamos este 2019 con un nuevo programa de Iniciativa por los Extremeños. Vamos a sentir a el pelúngano y el pollo. Vamos a sentirlo. Por agua al canal, ya no tiene novio que le diga nada. Quieren matrimonio, mari, 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 no lo mate usted, que la gallinita deja de poner. Yo me harto, yo me harto, yo me harto de tocar, yo me harto de tocar. Y vosotras pindongonas, no vos hartáis de bailar, no vos hartáis de bailar. Por agua a la fuente, ya no tiene novio, ya no se divierte, ya no va la niña por agua al canal, ya no tiene novio que le diga nada, ya no va la niña por agua a la fuente, ya no tiene novio, ya no se divierte, ya no va la niña por agua al canal, ya no tiene novio que le diga nada, ya no va la niña por agua a la fuente, ya no tiene novio, ya no se divierte, ya no va la niña por agua al canal, ya no tiene novio que le diga nada.
Aquí sentimos este tema musical extremeño y como vos decíamos, encontrámonos agora ya con lo Ignacio, encontramos con Carlos del Sol, que lle de este colectivo por la defensa y el promovimiento del extremeño. Decíesme, Carlos, continuamos contigo charrando. ¿Cuál era el nombre del grupo, que no me salía a mí muy bien? Sí, el nombre completo es OSCEC, que son las siglas de Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y la Socultura. ¿Y el grupo llamábase? El grupo que habéis escuchado es Pelujáncanu. Pelujáncanu. Que era el que decías que eran de la zona de Cáceres. Sí, es un grupo de Cáceres. El tema que habéis escuchado, Gio, era de Montermoso. Y decías, Carlos, eso, que dentro de lo que lleva el vuestro colectivo, hay pocos grupos que están ahora trabajando con esto de utilizar el extremeño en nuestros temas, ¿no? En lo que se dirían corroblas musicali, van a poco. Sí que es cierto que tenemos hecho un ofrecimiento a nivel de la Federación Extremeña de Folclore, de Dil Canteando para el extremeño, letras que, lo curioso del caso es que en su día estaban en extremeño, y al recogerlas por escrito, a tornarlas a castellano, la obligaron a ponerlas en castellano. Se perdió el extremeño. Sacan duran muy poquinas, como ese villancico del que hablábamos antes, que por casualidad quedó así y en pocas más. Y bueno, en realidad ese ofrecimiento que tenemos hecho ya va teniendo más aceptación, y hay varios grupos, como por ejemplo Aninojo Folk, y algún otro por ahí que ahora no me acuerdo, que nos han pidió de que le cantemos las canciones al extremeño. Sí, pero y es curioso eso, ¿no? Que decirnos, Carlos, cómo estaban en extremeño originalmente, cómo les tornen al castellano, que es la lengua obligatoria, y después cómo descúbrese que ya era en realidad en extremeño, ¿no? Originalmente. Lo que sí nos prestaba en esta segunda parte del programa, después de despedir a Ignacio Galán, el nuestro presidente, Carlos, y un poco que nos contares qué es lo que facéis dentro del colectivo, que los objetivos que tenéis, o que lo que venís haciendo todos estos años, y que los pensamientos o digamos el envís que tenéis de cara al futuro. Sí, bueno, va a ser revesino resumir en poquitas palabras, pero voy a intentar. Lo primero es, partimos del hecho de que el extremeño es una lengua, como decían antes, que tiene reconocencia internacional, la que no tiene en Extremadura, justamente. Estamos reconocidos en el Atlas de Lenguas del Mundo por la UNESCO, dentro del troncón astur-leonés. Estamos reconocidos también en el Ethnologue en 1995 por el organismo del CIR International, con un código además propio, una norma ISO, el código 6393, y por tanto tenemos también, a partir de ahí, tenemos una Wikipedia en extremeño que estamos ahora enroando, y bueno, llevamos poquinos hechos, pero seguimos laborando en ello. A partir de ahí, las actividades que tenemos siempre con la visión que os decían antes de que la gente de Extremadura piense que ellos tienen una lengua, un medio de expresión que tienen que conservar para no perder, y si es necesario, en muchos casos, aprender ya como lo que llamamos nosotros neopalranti, ¿no? Como una lengua nueva, como quien aprende el inglés o el portugués. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Hacemos talleres, charlas informativas en muchos pueblos. Llevamos desde 2015 para un año, llevaremos como más de 50 charlas. Hemos también preparado algunas actividades para los pequeñinos, para los niños de los colegios, sí. Pero siempre partiendo de la buena voluntad que tengan los colegios de querer desenrolar esa actividad, y siempre rigurosamente en horario extraescolar, puesto que en los planes de estudios de Extremadura no hay nada, no hay hueco ninguno para extremeños. En teoría está reconocido en el estatuto, en la letra pequeña del artículo 9, pero no es hecho nada a nivel de la administración. Más cosas, publicaciones periódicas. Lo que os comentaba antes del canteu, no nada más de temas musicales y de canciones, sino también de obras literarias, canteadas al extremeño. Está canteado, por ejemplo, el Principino, está canteado también parte de los Evangelios, los hizo un hombre de allí hace unos años. Está canteado también parte del Quijote. Bueno, es algo que también se va haciendo así de día a día. Hay muchos autores que escriben en extremeño. La cuestión, el nuestro caballo de batalla es la norma, que es el único andil
el único camino que tenemos para que el extremeño, por medio de una norma escrita o de una norma ortográfica, pueda encontrar la manera de no perderse. Claro, y de tener eso, lo que decías tú, que no se llegue a los localismos, ¿no? Que yo falo lo de este pueblo, lo que aquí pasa muchas veces en Asturias, cada vegada menos, ¿no? Que hay gente, sobre todo los más rocianos, los que son más contrarios al idioma, de no, yo falo pisueto, yo falo, no, pero ¿qué estás falando? Es decir, te estás falando asturiano, que yo, un idioma común. Aquí en Asturias, ainda a día de güey, a pesar del desenvolvimiento que tiene en nuestro idioma en Asturias, que no llegue, como decimos, esos escalones, ¿no? Estamos en segunda división si hacemos un símil deportivo, sí que todavía a día de güey dicen, no, ye que uno de Llanes no se entiende con uno de Grau, porque ye uno asturiano occidental y asturiano oriental, pero bueno, al final sí que sería pero importante para el extremeño el agarrar esa norma, que sí el asturiano hizo un labor pero importante a través de la Academia de la Lengua Asturiana, y esa norma tapeció pues eso, muchos boques que querían tirar a las contra, y sobre todo los más Carlos, los más rocianos son los que siempre dicen, no, oye, que son eso, o bien dialectos o son 200 bables, se hablaban aquí, ¿no? En Extremadura no hay así un dialecto que se llama huerti, que los otros no hay, claro, una variedad estándar así desparramada en general, pero sí que hay tanto en común en las palabras de los distintos pueblos que dan paz a hacer una norma, y nosotros comenzamos a labutar en esa norma en el año, como decía Nanti, 2011, y a partir de ahora pues ya tenemos desarrollado una ortografía del extremeño. Tenemos desarrollado un diccionario de equivalencias para que la gente que va a ir aprendiendo el extremeño quiera escribir en extremeño, que cada vez van siendo más, puedan encontrar la palabra de referencia que tienen que usar. Estamos en el proceso de aquellar una gramática, que es un paso un poquito ya más ambicioso, pero que estamos también en ello. Y la cuestión es que a partir de haber una norma escrita que permita la desparramancia, que se pueda desparramar y que se pueda aprender en escuela, en que sea en la enseñanza no regla, que es lo que ahora al momento, pues por lo menos que tenga ese sostribu de lo que es una norma escrita, y que sea la su garantía de que va a continuar siendo una lengua que exista y no va a ir a la perda. Estás sintiendo iniciativa por el asturiano en Esondes, güey, este primer programa del 2019, un programa per especial porque está acompañando los nuestros estudios aquí en Asturias, Carlos del Sol, que lleva esta asociación en defensa del extremeño, los CEC de Extremadura, y está prestándonos, sentimos inclusive un grupo que está recuperando el extremeño, y que nos presta mucho que lo sintáis para que os deis cuenta de cómo nuestro idioma tiene un tronco común, que cuando falamos de asturionés pues tenemos el guionés, ya falamos con xente de guión en este programa, que llevamos ya más de 6 años con él, falamos con xente de Cantabria, y quedábamos xente de Extremadura para pesar ese círculo, y que la xente diérase cuenta que no pesase solo Asturias. Lo que sí nos prestaba, Carlos, cuando estáis haciendo este labor que nos estabas contando ahora mismo, ¿cómo lo toma la xente en general? Cuando faláis y decís, oye, pues vamos a falamos del extremeño y todo eso, ¿la xente en general cómo lo toma? ¿Positivamente, negativamente? Hay de todo. Tenemos mucha presencia en redes sociales desde hace unos años, y hay gente muy auténtica, gente que está muy puesta a afiar, a sostribar al extremeño y la nuestra labor, gente muy interesada, gente que acude a las clases. Estamos dando lecciones de extremeño que llevamos, yo soy ahora mismo el que las estoy dando en Cáceres, y mi compañero Juan Reina va a comenzar dentro un poco en Badajoz, también dio ya alguna en Cáceres, y a estas lecciones pues vemos que hay gente que asiste con mucho interés, que gente que está aténtica para aprender. Bien, es cierto que no hay mucho, pero las posturas son o ignorancia absoluta dentro de lo que es Extremadura, ignorar, que es lo que hace la Universidad de Extremadura, como decían antes, sí, o mucho interés y muchas ganas de aprenderlo, y decir, pues yo sentía así de palrar a mi abuelo, y mi pueblo se palraba así, o bien hay cada vez menos
cada vez menos, pero sí que hay también gente que hay con un sentir como de hostilidad, de enemigo, de lo que paramos en antes, decir, bueno, vosotros que venís aquí ahora, que eso no es una lengua, que eso lo vais inventando, que eso ya no se parra, que en mi pueblo ya no se parra así, y estas cosas que son, pero ya digo que no, tampoco son muchos. Siempre encontramos algún elemento así, pero en las charlas que damos en los pueblos, o las licciones y los cursos, el pequeño curso que estamos comenzando de extremeño, la gente que va con mucho interés y muy auténtica. Pasa vostè también, Carlos, como en Asturias, que como las ciudades, Mérida o Badajoz o lo que sea, o Cáceres, como soles más pobladas, allí están más perdidos, o sea, ya a nivel de los pueblos donde se puede sentir mejor, pasa como aquí en Asturias, ¿no? En los pueblos, cuanto más al norte de Extremadura y cuanto más al oeste, más cerca de lo que es la raya de Portugal, las partes que tradicionalmente han estado más desapartadas de los núcleos grandes, de los núcleos de poder, de la vía de comunicación, como suele suceder, ¿no? Y pueblo, digamos, lo que es la gente mayor. Entre los jóvenes y entre la gente nueva, como decimos nosotros, el parranti de extremeño por vía tradicional, que lo hayan recibido de sus padres y los casi mayores, muy poco, nada más en algunos lugares. Bueno, en la fala, pero la fala ya dijimos antes que era otra lengua distinta, es del tronco gallego-portugués. Allí sí, allí la gente joven, además se enseña en las escuelas, sin tener reconocencia oficial, pero se enseña en las escuelas y la gente lo pasa de pairi a hijo. En cuanto que os diga del extremeño, en poquinos pueblos, podía decir no más de una docena de pueblos, donde el extremeño pueda pasar de forma tradicional, de abuelos y padres a hijos, pero siempre en dentro de lo que es el círculo de la proximidad, en dentro del pueblo, en dentro de la familia, en dentro de la gente conocida. Porque si vengo yo de fuera a la capital y quiero hablar con ellos me van a hablar en castellano. Claro. Y ese es el tema, lo que decíamos antes, la diglosia. Sí, la diglosia que también tenemos en Asturias, siempre desde fuera. Y a nivel de la mocedad, la siente mozo, ¿cómo toma esto del extremeño? ¿Tiene buena actitud para con ello o no? En general tienen buena actitud. Hay mucha influencia de la lengua de prestigio, que es la de los mairilis, como decimos allí, de Mairil, de la capital del estado. Y entre la gente joven, mucha más, pues fue para trabajar fuera de Extremadura y han traído como rasgo de cultura, de prestigio al pueblo. Pues la gente decía, mira que bien viene y palrando, que para bien el castellano. Y esa influencia junto a los medios de comunicación, televisión, ácidamente televisión, pues ha sido muy dañina en los pueblos. Pero la gente joven hoy se puede ver un joreo de interés para el extremeño y de muchas ganas de aprenderlo y de tomar conciencia de que tienen otra lengua que no es el castellano y que hay que mantenerla ahí. Claro, no, y aparte eso es hiper importante, ¿no? Cuando lo que decías al entamo del programa, Carlos, que el tomar conciencia de que tienes de algo propio, eso es hiper importante, ¿no? Y que decimos, insistimos en esta cuestión y que eso no lle ni enfrentarse con nadie, sino nos aquí en nuestro programa decimos siempre, el asturiano suma, y es sumar, no restar, es decir, no lle como me decía una vez en una entrevista, decíanos, claro, hay gente que lo toma en lenguas ya muy asentadas, como puede ser el catalán o el gallego o el euskera, tomándolo como que os estás fastidiando, ¿no? Es decir, no queremos fastidiar, sino ya es sumar más a un conjunto común, ¿no? Claro. Sí, esa ya es un poco la idea y en nuestro caso el primer paso es eso, que la gente tome esa conciencia de que tienen otra lengua en el primer lugar, que no hay por qué tener vergüenza de hablar esa lengua, todo lo contrario, es una seña de identidad de su pueblo, de su cultura, y que tienen que conturarla para que no vaya a la pérdida. Es tan simple como eso, tan sencillo, y ese es nuestro labuto al momento, porque a partir de ahí pues sabemos que lo primero tienen que ser los escalones a lo que sea a nivel local, sí. Los ayuntamientos, los concejos, cuanto haya concejos, que curiosamente el único que hay jugaño está fuera de Extremadura, en una zona de una parte de la provincia de Salamanca, que conoceréis, que se llama El Rebollal. Sí. Un pueblo que se llama Roblea, que tiene los rótulos bueno, allí no lo llaman extremeños, igual que en Bélgica no llaman holandés al flamenco, pero por una razón parecida, le llaman rebollano o leonés meridional, pero es extremeño, es ácidamente extremeño, y allí tienen los rótulos, los letreros de las calles en extremeño, curiosamente. Pero hasta que, como decía, hasta que a nivel local sean los concejos, la gente y los pueblos, los concejos, además, como la política siempre va detrás de la gente,
por la gente del pueblo, de los pueblos que sigan, que tengan su interés y su tentiguez en continuar la lengua, en seguirla, a continuar parrándola, pues sea la que juerci a los concejos a tomar medidas de este tipo, y a partir de ahí, cuanti que haya 10, 20 y 30 ayuntamientos, concejos en Extremadura, que hayan achucado, que hayan afiado a los extremeños, será entonces cuanto la Junta de Extremadura pues no queda más remedio que atranquijar para la cuestión. Claro, cuando pusen por ello, y cuando, como se dice aquí, pusa Asturias, pues pusear por ello, y cuando... Tendrá que ser desde abajo, lo tenemos claro, desde abajo, y ahí está el nuestro trabajo para estos años que tenemos delante, pero vamos, lo que es fuerza y ganas, pues no nos faltan. Ya para rematar, Carlos, dándoteles más fondos gracias, que te has en los estudios de Iniciativa Polo Asturiano, estamos hablando con Carlos del Sor de Ostec, Extremadura, y pensamos un pouco ese círculo que vos comentábamos de falar con todo el dominio lingüístico. Lo que puede llamar a la xente la atención que tuvimos, güey, a lo largo del programa falando del extremeño, y que te xune Asturias, ¿no? ¿Por qué estás en Asturias? ¿Por qué estás en nuestro estudio? ¿Por qué estamos en Asturias? Así es, bueno, hace ya como cerca de 20 años que soy asturiano político, como digo yo, porque me caséme con una asturianina y que estaba trabajando para allí sola, para el norte de Extremadura, para allí nos conocimos, y desde entonces pues vengo aquí a lo menos 3 veces al año, y encantado de ser un asturiano de adopción. Me encanta cómo vivís aquí, cómo coméis aquí. Sí. Y en general es una tierra, es mi segunda patria después de Extremadura, es Asturias. Y agradecido a Bogu por darnos esta oportunidad de poder hablar aquí de esto que nos une, que estas lenguas hermanas que tenemos. Y también os quería decir, por lo del círculo, que si tenéis ocasión de poder convidar a hablar aquí a alguien del mirandés, de Miranda del Douro, de Portugal, que es otra lengua muy occidental, con mucha influencia del portugués, pero que es también una lengua hermana nuestra, y seguramente vos va a prestar a vosotros, porque usan incluso el ye. Sí, sabemos lo que es en el ye. Sí, no es que lo que queríamos es pesar ese círculo peninsular, sí. Y un poco el dominio para que la gente entendiera un poco lo que era ese mapa que fue amenorgando cada vez más pequeñuco, y que decíamoslo en algún programa que tocaba Extremadura, ¿no? Y la gente decía, Extremadura, pero que está tan yoñe, ¿cómo va a falar asturionés, entendemos? ¿Cómo va a falar asturionés en Extremadura? Y, güey, con Carlos del Sol, contigo, estamos sintiéndolo y está prestándonos por la vida, pues lo del grupo que hagamos sentir, lo del pollo, este tema. Muchas palabras que tenemos compartidas, muchas construcciones sintácticas que tenemos compartidas, que al final, pues una lengua del troncón común. Claro. La nuestra es cierto que es más oriental. Tiene, como digo, mucha influencia meridional del antiguo mozárabe, claro, lo que le da una entidad propia como extremeño, pero que es una lengua hermana del asturiano y del leonés. Sí, eso yo lo que presta. Pues más nada quedamos agradecerte que eso, insistimos, que Carlos del Sol, que nos acompañares, güey, que nos ofertaras esto que nos presta por la vida, el sentite falarlo a lo primero, y después que nos ofertaras cuál era la situación del extremeño, cuál era el vueso labor, lo que estáis haciendo, y más nada quedamos puso y fuerza, como decimos en Asturias, para que sigáis pa'lantre, y que vamos aprovechando que vienes per aquí, que tienes esos yazos familiares, vamos a estar en contacto para... Ya que lo veremos alguna otra vez. Claro, para vernos y para charlar de ese mes en cuando, de cómo va, pues eso, dando siguiente paso, cómo va siendo pa'lantre el extremeño, que vamos a sentirlo como de algo de nuestro, como un idioma hermano, ¿no? Nada más agradecido a Bogu, como decía, por esta cuestión, en nombre del órgano, del OSCE, y que continuaremos en contacto como lenguas hermanas que somos, y como decimos en Extremadura, y por la misma lucha que tenemos compartida, fuerza y palantri. Pues muchas gracias, Carlos, un abrazo, gracias. Tayou. Porque el asturiano tiende a sentirse. Espardi este programa en estos redes. Tú yes la nuesa fuerza. Iniciativa por el asturiano unes ondes. ¿Está bien el agua, vida? Está per bien, gracias. Tenemos visita. Recibiremos aquí en el baño.
Pasen, pasen, están ustedes na su casa. Hola, buenas noches. Yo soy David, fill de Tim de Usala. Bienvenidos a la nuestra casa, que es la vuesa también, porque paredme que sois buenos amigos de los gnomos, porque si no, no estaréis aquí. Los gnomos conocemos per bien el género humano. Si miramos dentro de los vuesos corazones, vemos con dolimiento que tenéis nos celos. ¿Pero por qué? ¿Y porque vivimos nestes cases tan cómodes, segures y tranquiles o los árboles? ¿O porque no tenemos problemas de perres y no conocemos lo que son les guerres? Vamos, dormilones, despertaivos de una vegada, que estáis siempre durmiendo. Dentro de nada daremos de cenar. Como iba diciendo, será porque entendemos el lenguaje de los animales y conocemos casi todos los secretos de este increíble planeta llamado Tierra. A lo mejor es porque no tenemos coches ni teléfonos y refutamos toda clase de violencia. No creo que sea por eso. Paelme a mí que esos celos débense a que estáis convirtiendo este maravilloso mundo en una yaceria y nosotros no. Pero no desesperéis, en todavía estáis a tiempo. Los lobos echaremos una mano y con la nuestra ayuda podéis refugar el desastre total. Aquí tienes la toalla, David. Gracias. Vamos a enseñaros a respetar y a querer todo lo que nos arrodia. Y para eso creo que yo me fallaizo que conozcáis realmente cómo somos los gnomos. Primero voy a deciros todos los tipos que hay. Empezaremos porque el más común de todos, el más extendido por todo el mundo. El gnomo del Monte de la Viesca, que es el tipo al que yo mismo pertenezco. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que facemos radio y televisión 100% en asturiano, todo ello disponible en nuestra página web que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estaréis sintiéndonos, afallaríanos que vos prestare abondu, y en un mes estamos aquí otra vegada para aportaros entrevistas y noticias que surdan al rodio la nosa lingua nestos vinientes 30 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos. ¡Talleu!